Fui muy tímida durante la secundaria y prácticamente no salía de casa a menos que fuera absolutamente necesario. Como resultado, no tuve novio hasta mi primer año de universidad. Después de 7 meses de relación con mi primer novio, decidí llevarlo a cenar a casa de mis padres para que lo conocieran. Todo parecía ir bien, pero tuve que ausentarme unos 10 minutos para ayudar a mi hermana mayor con su bebé. Cuando regresé, encontré a mi novio, 20 años en ese entonces, y a mi padre, bastante mayor, en plena pelea a puñetazos. Logramos separarlos y mi novio se fue furioso sin decir una palabra, mientras que mi padre insistía en que había sido grosero y extremadamente irrespetuoso con él y con mi madre. Según mi padre, un hombre así no era bueno para mí porque, tarde o temprano, terminaría tratándome de la misma manera. Me quedé en shock porque nunca había visto a mi novio comportarse así. Siempre había sido increíblemente dulce y jamás había escuchado a nadie hablar mal de él. Pero cuando lo llamé para contarle lo que mi padre había dicho, simplemente se rió y me respondió que podía creer lo que quisiera, antes de bloquearme de todo. Me perturbó mucho su reacción, pero mi madre y mi hermana insistieron en que él simplemente había mostrado su verdadero rostro, y que mi padre me había salvado de un abusador. Aunque terminé aceptándolo con resignación, algo en toda la situación nunca me terminó de cuadrar. Varios meses después, durante mi segundo año de universidad, conocí a mi segundo novio. Aún sentía que mis padres habían tenido parte de la culpa en lo que pasó con mi primer novio, así que logré posponer su presentación por un año entero. Desde el momento en que mi madre lo vio, cada palabra que le dirigió estaba cargada de una amabilidad fingida y de indirectas que dejaban claro que no lo aprobaba. Mi novio se sintió visiblemente incómodo. Durante la cena, mi madre empezó a preguntarme por qué había decidido salir con él y mencionó a otros chicos, preguntando por qué no habían funcionado, algunos de los cuales ni siquiera existían. En ese momento entendí perfectamente lo que estaban tratando de hacer y me prometí hablar con mi novio más tarde para decirle que mis padres intentaban sabotear mi relación. Lamentablemente, nunca llegué a hacerlo. Mi padre intervino en la conversación y exigió saber cómo un chico que ni siquiera podía mantenerse económicamente a sí mismo pretendía algún día mantener a su hija. Cabe aclarar que en ese momento ambos éramos estudiantes de tercer año de universidad y teníamos trabajos de medio tiempo, así que su pregunta era completamente absurda. Mi novio respondió que, de hecho, ya había decidido que no quería tener nada que ver con mi familia y que pensaba terminar conmigo cuando llegara a casa, pero que mejor lo haría en ese instante. En cuestión de minutos, se fue y, una vez más, fui bloqueada de todo. Mis padres insistieron en que no habían hecho nada malo y que solo querían poner a prueba la confianza de mis novios, como cualquier padre lo haría. Sin embargo, les señalé que ya era el segundo novio al que espantaban y que nunca hicieron algo así con el esposo de mi hermana mayor. Después de eso, reduje al mínimo el contacto con ellos. Con el tiempo, sin embargo, me dejaron manipular hasta el punto de presentarles a mi tercer novio, a quien conocí hacia el final de mi último año de universidad, y básicamente ocurrió lo mismo. Gracias a mis padres, pasé toda mi etapa universitaria sin poder tener una relación a largo plazo. Hace 2 años conocí a mi novio actual, 28M, y hasta ahora he logrado evitar presentárselo a mi familia. Cada vez que surge el tema, siempre tengo una excusa lista para justificar por qué no es posible, lo cual ha sido relativamente fácil, ya que solo suele preguntar por ellos cuando planeamos las festividades importantes. Estoy profundamente enamorada de él y espero formar una familia juntos algún día. Sin embargo, recientemente me dijo que no puede permitirme mudarme con él hasta que tenga la oportunidad de conocer a mi familia. No sé qué hacer, porque sé que mis padres harán todo lo posible por separarnos si llegan a conocerlo. Pero, viendo lo importante que es para él, me doy cuenta de que ya no puedo seguir aplazándolo. Generalmente, las relaciones terminan por algo que una de las dos personas en la pareja dice o hace, y es increíblemente injusto que yo siempre termine soltera por cosas que están fuera de mi control. Quiero contarle a mi novio la verdad sobre mis padres y explicarle por qué conocerlos es una mala idea, pero he escuchado algunas de sus conversaciones con sus amigos, y la opinión general entre ellos parece ser que una mujer con una familia disfuncional es una gran bandera roja y un reflejo de cómo sería su vida de casado. Así que vengo aquí a preguntar, ¿cómo puedo manejar el problema que representan mis padres sin arriesgarme a perder la relación más larga que he tenido? Si ellos terminan siendo la causa de otra ruptura, sinceramente no sé qué haré, simplemente no lo sé. Edith.
Wow, hice esta publicación aproximadamente una hora antes de irme a dormir y al despertar encontré muchísimos comentarios. Muchas gracias a todos los que me han ayudado a darme cuenta de lo que debo hacer. He leído todas las respuestas y vi que hay algunas preguntas recurrentes que quiero aclarar. No he cortado completamente el contacto con mis padres, principalmente porque me ayudaron mucho económicamente durante la universidad y cuando recién me gradué y estaba buscando trabajo. Cuando decidí mantener un contacto mínimo con ellos, constantemente me gritaban diciéndome que era una desagradecida y que la familia no se da la espalda por un pequeño desacuerdo sobre chicos. Suena ridículo al escribirlo aquí, pero después de meses de ese tipo de trato, cuando me enfrenté a la decisión de decirles que los perdonaba para que siguieran pagando mi dormitorio, o negarme y tener que regresar a vivir con ellos, terminé cediendo. ¿Por qué no defendí a mis exnovios cuando vi que mis padres los maltrataban verbalmente? No lo sé. Nunca me han permitido contradecirlos, así que la idea de confrontarlos delante de otras personas simplemente no era algo que se me pasara por la mente. Supongo que ni siquiera consideré que fuera una opción. De hecho, las discusiones que tuve con ellos tras haber espantado a mi segundo y tercer novio fueron los únicos momentos en mi vida en los que realmente he entrado en conflicto con ellos. Hoy, después del trabajo, iré a casa de mi novio y le contaré todo. Me aterra que, aun sabiendo la verdad, insista en querer conocerlos. Solo de pensarlo me tiemblan las manos mientras escribo esto en mi escritorio, pero todos ustedes tienen razón. Tiene derecho a saberlo y a tomar su propia decisión. Edit 2. Se lo conté, incluso le mostré esta publicación. Resumiendo, aún quiere conocerlos, pero me agradeció por haber sido honesta, ya que siempre sospechó que había algo muy raro con mi familia. Mis padres organizan cenas familiares todos los domingos, y este fin de semana iremos juntos. Supongo que haré una nueva publicación con una actualización después de eso. Tenía intención de hacer esta actualización mucho antes, pero desde mi última publicación han pasado muchas cosas. Aprecio sinceramente todos los comentarios que recibí, tanto los que me señalaron por ocultarle la verdad a mi novio sobre la locura de mis padres, como los que me animaron a ser honesta con él. Ahora que Isen está bastante involucrado en todo esto, supongo que debería darle un nombre, falso, por supuesto. Lo llamaré Isen. Senté a Isen y le conté todo sobre mis padres y cómo lograron espantar a mis anteriores novios. Luego, le mostré mi publicación original, tal como muchos me recomendaron. Afortunadamente, no pareció molestarle que no se lo hubiera dicho antes, pero sí coincidió con varios de los comentarios. Mis padres no eran solo excéntricos o controladores, sino directamente abusivos. Aunque entendió mis sentimientos y preocupaciones, insistió en que quería conocerlos, tanto para verlo con sus propios ojos como porque sospechaba que había una razón más profunda detrás de su comportamiento. Mis padres organizan cenas familiares todos los domingos, y suelo asistir cuando no estoy con Isen ese día. Así que acordamos que lo acompañaría a la siguiente. Cuando llegó el domingo y nos presentamos en casa de mis padres, mi ansiedad estaba por las nubes. Isen y yo habíamos acordado que nos iríamos en cuanto las cosas empezaran a salirse de control, pero con mis padres eso podía pasar desde el momento en que cruzáramos la puerta. Para mi sorpresa, fueron increíblemente amables. Mi padre parecía entusiasmado de conocer a Isen, y mi madre no dejaba de alabarlo, emocionada porque su hija había traído a casa a un hombre tan atractivo y seguro de sí mismo. No entendía qué estaba pasando. Isen incluso me lanzó un par de miradas, como si quisiera preguntarme en silencio si me había equivocado, porque mis padres parecían absolutamente encantadores. Me gustaría describir cada detalle de la noche, pero la publicación se haría demasiado larga. Lo importante es que mis padres parecían haber dado un giro de 180 grados con respecto a su comportamiento anterior, lo que me hizo sentir como una paranoica por haberle advertido a Isen sobre ellos. Durante la cena, mi madre comentó lo feliz que estaba de ver que finalmente había encontrado a alguien que no fuera prejuicioso y que estuviera dispuesto a darme una oportunidad por la persona que soy hoy, porque el pasado no importa. Mi corazón se hundió. ¿De qué estaba hablando? Isen respondió que no sabía de nada en mi pasado que pudiera ser motivo de preocupación. En ese momento, mis padres intercambiaron una mirada de aparente preocupación, como si hubieran ensayado la reacción. Entonces, mi padre le preguntó por qué creía él que mis relaciones anteriores habían fracasado. Isen respondió que tenía entendido que mis exnovios se habían alejado después de conocer a mis padres.
Mi madre me miró con una expresión de decepción y, con un tono que me heló la sangre, dijo: «Ope, ¿eso es realmente lo que le dijiste?». Me quedé sin palabras. Pero Isen no. Dijo que era evidente que estaban intentando sembrar dudas en él sobre nuestra relación, pero que no le interesaba en absoluto, porque me conoce lo suficiente como para confiar en mi carácter. Añadió que, incluso si hubiera algo grave en mi pasado, unos padres que realmente me amaran y apoyaran, o que al menos quisieran nietos, lo mantendrían en secreto en lugar de arruinar mi relación. Mi padre respondió que ya tenía 2 nietos y señaló en dirección a mi hermana, quien, por cierto, no tenía a sus hijos con ella esa noche. Isen le contestó que, en ese caso, debía haber sido muy comprensivo y solidario con ella para que pudiera formar una familia, mientras que Amy intentaba espantarme a cualquier hombre que trajera a casa. La respuesta de mi padre fue tan casual como impactante. Por supuesto, ella sí es realmente mía. El silencio en la mesa fue absoluto. Durante unos segundos, nadie dijo nada, hasta que Isen rompió la tensión diciendo que, de repente, todo el abuso que habían ejercido sobre mí empezaba a tener sentido. Mi madre reaccionó de inmediato, diciendo que estaba diciendo tonterías y que yo nunca había sido víctima de abuso. Luego, se giró hacia mí y admitió que su matrimonio tuvo un comienzo difícil, pero que tanto ella como mi padre habían superado esa etapa. Yo, en cambio, estaba demasiado ocupada reviviendo cada momento de mi infancia en mi cabeza como para responder. Mis antiguas relaciones, la falta de apoyo para socializar mientras crecía, los partidos de voleibol a los que tenía que pedirle a una amiga que me llevara porque mis padres siempre estaban ocupados, el miedo constante a enfrentar su ira si me atrevía a expresar mi opinión, y, mientras tanto, mi hermana tenía la experiencia opuesta. Empecé a llorar, más fuerte de lo que jamás lo había hecho. Isen se levantó de inmediato y anunció que nos íbamos. Mi padre exigió que nos quedáramos para aclarar las cosas, pero Isen lo ignoró por completo. Me tomó de la mano, me sacó de mi silla y me llevó fuera. Mi madre comenzó a gritarme que no me fuera, que Isen solo intentaba aislarme de mi familia. Yo le grité de vuelta que, si alguien había intentado aislarme toda mi vida, había sido ella. En el camino de regreso a casa de Isen, mi madre me envió varios mensajes llenos de insultos, diciéndome que un error no cambiaba el hecho de que mi padre me había amado, apoyado y criado, y que siempre sería mi verdadero padre. Isen, sin dudarlo, me dijo que no era mi padre, sino un abusivo y controlador que había proyectado sus inseguridades en mí toda mi vida. Terminé bloqueando los números de ambos porque los mensajes que me enviaban eran horribles, tanto sobre mí como sobre Isen. Él me dijo que ya esperaba que fueran personas horribles, pero que esto había superado cualquier cosa que se hubiera imaginado. Me insistió en que necesitaba empezar terapia de inmediato y que él cubriría cualquier costo que mi seguro no alcanzara. Ayer, mis padres fueron 2 veces a mi apartamento para exigirme que saliera a hablar con ellos, pero he estado quedándome en casa de Isen todo el fin de semana y probablemente seguiré aquí toda la semana. No sé si esta es la actualización que esperaban. Hubo muchas personas que me criticaron por no haberme enfrentado antes a mis padres, y aunque tenía la intención de hacerlo, no fue así como ocurrieron las cosas. No sé qué pasará con ellos ni qué camino voy a tomar a partir de ahora, pero ahora que las festividades han terminado, al menos puedo empezar a buscar un buen terapeuta. Suscríbete y dale me gusta, para ver más historias.